Bueno, ahora sí creo que ya estamos en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní para esta última parte del segundo día de nuestra jornada de Lengua y Literatura que organizamos desde la Facultad de Humanidades con el apoyo del Instituto Nacional de Educación Superior, INAES, del Paraguay. Esta mañana tuvimos un encuentro donde se compartió investigaciones de egresados, de estudiantes de distintas carreras también, de ambas instituciones que cooperan en la organización de esta actividad. Luego a la siesta tuvimos un espacio interesante sobre de presentación de las oportunidades de becas que hay desde la universidad para los estudiantes, docentes de las áreas. Y luego tuvimos un conversatorio entre estudiantes y egresados participantes de los distintos programas de movilidad, especialmente los que participan en las carreras de lengua inglesa. Y bueno, ahora nos corresponde este último espacio del día de hoy, que lo vamos a dedicar más o menos en una hora a digamos, el grupo que trabaja desde hace algún tiempo, bastante en muchos casos, a la documentación de las lenguas indígenas. Estamos en el decenio de las lenguas indígenas declarado por la UNESCO, y bueno, los que aceptaron también participar y enviaron sus trabajos para postular a este espacio, los congregamos en esta mesa que, bueno, va a contar entonces experiencias de formación e investigaciones con lenguas indígenas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, le recibimos a Analía Gutiérrez del CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina, quien nos va a compartir las reflexiones en torno a la documentación y análisis de la lengua Nivaqué Mataguaya. Ella está trabajando en Paraguay y nos comentaba antes de ingresar al espacio que viene de hacer trabajo de campo, ¿verdad? Y con mucho calor en el Chaco. Así que bienvenidos todos y bueno, le damos la palabra entonces a Analía para que inicie esta tardecita de encuentro sobre documentación de lenguas indígenas. Bueno, muchas gracias Mirta y buenas tardes a todos. Voy a compartir entonces la presentación. Espero que, vamos a ver, en pantalla completa. Perfecto. ¿Se ve bien? Bueno. Entonces, bueno, primeramente querría saludarles a todos, desearles muy buenas tardes y especialmente agradecer a los y las organizadoras de estas jornadas. En esta presentación voy a hacer un breve recorrido sobre la documentación lingüística, focalizando principalmente en proyectos de investigación y documentación lingüística sobre la lengua Nivaqué y la consecuente creación de recursos documentales sobre esta lengua. Como habrán escuchado en la conferencia plenaria del día de ayer, dada el contexto actual, se estima que de las 7.000 lenguas que se hablan aproximadamente en el mundo, la mitad de ellas están en riesgo de desaparecer en el presente siglo y la mayoría de ellas son lenguas originarias. De allí la imperiosa necesidad de encarar tareas de documentación lingüística y sociocultural de lenguas originarias minorizadas. Quería hacer un breve repaso sobre qué entendemos, sobre qué es la documentación lingüística, en base al concepto seminal de Himmelmann, que define a la documentación lingüística como la creación y anotación de un corpus, un conjunto de datos primarios, que incluirá idealmente la mayor cantidad de prácticas lingüísticas de una comunidad de habla, ¿sí? Con el fin de preservar, difundir y valorar esta lengua.
Desde la perspectiva de la investigación colaborativa, no solo se produce conocimiento sobre la lengua, sino que se asume generalmente que el conocimiento puede y debe ser construido para, con y por los miembros de las comunidades. También desde este marco se pone especial énfasis en la capacitación de los miembros de las comunidades. Pero somos nosotros también los lingüistas que tenemos mucho que aprender y ser capacitados por los miembros de las comunidades. Y principalmente también enfatizar que toda investigación, toda documentación lingüística con pueblos originarios debe regirse por un código de ética. La creación, como productos de la documentación lingüística, tenemos recursos documentales digitales a los cuales accedemos principalmente por medio de Internet, pero los niveles de acceso deben ser consensuados entre las comunidades de hablantes e investigadores. Dado el advenimiento de la era digital, cada vez es más fácil registrar, conservar, almacenar y difundir una gran cantidad de datos. Sin embargo, hay que destacar que muchos de los materiales sobre lenguas amenazadas actualmente todavía están en soporte físico, en ambientes inadecuados, que no garantizan su preservación para las generaciones venideras y muchas veces en manos privadas. De allí la especial relevancia que cobran los archivos digitales lingüísticos y socioculturales, de los cuales menciono algunos aquí, pero mencionaré especialmente mi experiencia con el repositorio de archivo DILA en el CONICET donde trabajo. Pasando al breve recorrido sobre la documentación lingüística de la lengua Nivaklé. La lengua Nivaklé pertenece a la familia Mataguaya, junto con las lenguas Wichiwen-Hayek, Macá y Chorote o Manjuy, como también es reconocido en Paraguay, habladas en el Gran Chaco, particularmente el Nivaklé se habla por aproximadamente 15.000 hablantes en Paraguay, distribuidos en de 21 a 23 comunidades. Con respecto a su situación sociolingüística, también se estima que gran parte de las comunidades hablan y utilizan la lengua en su hogar y que la continúan transmitiendo. Sin embargo, en sucesivos encuentros y trabajos de campo se puede percibir, digamos, la presión del español y cómo la lengua está hablando. Sin embargo, la lengua se enseña hasta sexto grado. Y es muy distinta la situación en Argentina, donde hay una menor cantidad de hablantes. Se estima que hay estos números en Argentina, distribuidos en las provincias de Salta y Formosa, donde no hay escolarización en la lengua del mismo modo que en Paraguay, y se hablan en contextos multilingües. Un aspecto también para destacar con respecto a la lengua Nivaklé en Paraguay, es la creación de la Comisión Lingüística Pueblo Nivaklé en el 2010, con la que he colaborado desde sus inicios, ahora ya Academia de la Lengua del Pueblo Nivaklé, desde hace unos años conformada, en prepandemia 2019. Mi investigación sobre la lengua Nivaklé se remonta a mis investigaciones en el marco de mi proyecto doctoral en la Universidad de British Columbia y ya en los últimos años asentada de vuelta en Argentina, distintos proyectos de investigación y documentación desde el CONICET. Haré mención a algunos de los productos de la documentación lingüística, como son recursos documentales en repositorios digitales y también la experiencia de la creación de una página web Nivaklé próximamente será publicada, actualmente está todavía en un entorno de desarrollo. Hay una gran cantidad de métodos que se siguen, métodos preparatorios e in situ durante el trabajo de campo, pero quisiera hacer especialmente hincapié en el trabajo consensuado con líderes y referentes de las comunidades en el establecimiento de protocolos y en el seguimiento de lineamientos éticos para la investigación participativa. El trabajo de campo se concibe como un proceso continuado de documentación y capacitación, transcripción, catalogación,
análisis y su posterior archivo para ser difundido. Algunas imágenes del trabajo de campo, de sesiones lingüísticas individuales y grupales, donde no solamente hemos recolectado material vinculado a cuestiones fonéticas y fonológicas, sino también por método de licitación no controlada hemos recolectado distintos tipos de géneros discursivos, entrevistas, descripciones, cantos, narraciones míticas, que muchas de ellas están dejando de transmitirse por las abuelas. También juegos tradicionales, como los juegos de hilo, muy comunes en las lenguas, también en otras lenguas mataguayas. Y trabajando también siempre con muchos de los miembros de la Comisión Lingüística del Pueblo Niuacle. Paralelamente a la documentación lingüística se realizaron talleres de reflexión sobre sonidos y ortografía niuacle. Quisiera contar que en los inicios de mi trabajo de campo, justamente se conformó esta Comisión Lingüística Pueblo Niuacle, cuyo uno de los objetivos era la unificación de los sistemas de escritura desarrollados por los misioneros católicos y menonitas. Y había algunos sonidos o letras que estaban en debate, así como modos de incluir información en el diccionario, que fue un proyecto que también se encaró desde la Comisión Lingüística del Pueblo Niuacle. Particularmente también en mi caso, que me dedico, focalizo mucho también en cuestiones fonéticas y fonológicas, he trabajado con un programa PRAT para hacer transcripción y análisis, para ver justamente aquello que escuchamos, poder analizarlo. También con programas como ELAN, que permiten secuenciar videos o audios con subtítulos donde se incluyen informaciones de distinto tipo. Y otra cuestión que quisiera destacar también y de gran importancia es la necesidad de paralelamente en el registro de crear copias de resguardos y de llevar un recuento pormenorizado de todos los datos de esas sesiones y, de trabajo. Estoy hablando entonces de los metadatos, hay distintos sistemas para justamente indicar toda esta información, pero es muy importante hacerlo paralelamente al proceso de desgrabación, transcripción y de documentación, para luego sí conformar un conjunto documental a ser depositado en un archivo institucional. En este caso, producto de diferentes proyectos de investigación, he depositado dos colecciones sobre materiales de lengua niuacle, en algunos casos incluyendo fotografías, audios y videos anotados, tanto en el archivo del ELAR como en el archivo DILA del CONICET. Entonces, para ir cerrando, alguna de las contribuciones que quisiera destacar de la documentación lingüística es justamente la creación de recursos documentales disponibles para distintas comunidades de usuarios, pero principalmente e idealmente para los miembros de las comunidades, para su reutilización. La paralela capacitación continua en descripción fonética y fonémica de los sonidos del niuacle, realizados conjuntamente con la comisión, que de alguna manera apuntaron a fortalecer los debates en torno a determinado tipo de consonantes que estaban siendo revisadas en cuanto a su representación ortográfica. Y por otro lado, la posibilidad de reutilizar toda esa variedad de materiales recolectados para la creación de una página web de divulgación sobre la lengua niuacle. Como les comentaba, la Comisión Lingüística Pueblo Niuacle se creó hacia fines del 2010, y una de las cuestiones que les mencionaba fueron los encuentros y talleres de reflexión sobre oralidad y escritura en las aulas, y también
a este proyecto de unificación de las grafías y también como un proyecto paralelo de rescate de las distintas formas de hablas y de las parcialidades del pueblo nivaclé. Producto de varios de estas iniciativas fue la introducción de nuevas grafías a la ortografía nivaclé, y una de ellas muy particular y muy importante, que es justamente el sonido que está en la lengua, como pueden ver este sombrerito, como le llamamos arriba de la C, producto de preocupaciones en cuanto a cómo los niños iban a pronunciar este sonido, que es muy particular y que no puede ser equiparado a la CLA de clase del español, ¿sí? Por eso se introdujo esta modificación a ese grafema. Muy bien, si puedo direccionar, y si están viendo, quería mostrarles un poco esta página web que también está siendo terminada y como producto de varias de estas investigaciones, y algo que quería mostrarles relacionadas con la documentación fonética y fonológica, y también cuestiones que han sido consensuadas y debatidas, es poder representar los sonidos del nivaclé, tal como se transcribe en transcripciones fonéticas y fonológicas. Existe un cuadro con el símbolo y uno puede escuchar el sonido, no sé si se escucha en la presentación. Y también tenemos digamos, un cuadro donde se explicita, por ejemplo, las correspondencias entre los grafemas, el símbolo del alfabeto fonético internacional, la traducción al español, para poder hacer esas correspondencias, porque justamente a partir de la incorporación de estos nuevos grafemas ha habido todo un reacomodamiento en la enseñanza y ha causado también algunas dificultades. Entonces la idea es poder seguir nutriendo este sitio con materiales audiovisuales que también puedan ser utilizados en las aulas. No sé cómo vuelvo a la presentación. A ver. A ver si... no. Bueno, me parece que me perdí un poco en dónde quedó mi... A ver. Sí, ahí está. Bueno, disculpa. Entonces, como a modo de reflexión, claramente, como comentaba al principio, quisiera recalcar la urgencia de la documentación lingüística de lenguas minorizadas y como una iniciativa y un emprendimiento que debe asumirse desde una perspectiva colaborativa. La centralidad que cobran los repositorios digitales como herramientas para la exposición, descripción y difusión de recursos documentales, y los desafíos que conlleva, ya que se requiere una cooperación interinstitucional e idealmente se necesitarían crear y fortalecer archivos digitales locales donde estén a cargo de los miembros de las comunidades y no esté siempre mediando la figura del investigador. Justamente el acceso a Internet es algo que no está garantizado en todas las comunidades, o el acceso al equipamiento necesario, y ese es uno de los grandes desafíos, cómo hacer que los repositorios sean locales, ¿no? Y claramente ha sido probado y es probado en otras experiencias que el uso de los recursos documentales en procesos de educación y también de revitalización lingüística y cultural. En síntesis, además de, y particularmente, si nos atenemos a lo estrictamente fonético, fonológico, además de poder ofrecer evidencias para análisis de contrastes, patrones de sonidos de una lengua, para establecer, pormenorizar estudios de relaciones genéticas
La documentación lingüística puede acompañar procesos de estandarización de la lengua y de revitalización lingüística, y de allí que es muy importante seguir trabajando en esa dirección y particularmente trabajando mano a mano con los miembros de las comunidades. Eso es todo lo que tenía para decir y bueno, muchas gracias por la escucha y quedo atenta a cualquier comentario o pregunta. Excelente, Analía, muchísimas gracias. Seguramente los compañeros y los que están participando también desde YouTube están tomando nota para hacer las consultas. Por ahí más adelante nos pasas el enlace para acceder al sitio web, ¿sí? Entonces... Sí, totalmente. Todavía está, como les comentaba, no ha sido del todo publicado porque hemos estado cambiando a otro instituto, pero próximamente estará disponible. Sí, con mucho gusto. Excelente, excelente. Bueno, le vamos a dar el espacio ahora a Oscar López, si está por ahí, de CIESAS Pacífico México. Él también va a estar comentando con nosotros parte del gran trabajo de documentación y descripción lingüística del zapoteco que realiza ahí en México. ¿Está por ahí Oscar? Creo que estaba con nosotros. Oscar. Exacto, ahí está. Sí, ya se ve perfectamente. Creo que el micrófono falta encender para que te escuchemos, Oscar. ¿Me escuchan ahora? ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, perfectamente. Perfecto. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a las personas que organizaron estas jornadas de lengua y literatura, en particular a Celeste Escobar por su amable invitación. Y bueno, voy a hablar sobre una lengua que se habla un poco al norte con respecto a ustedes, pero no obstante creo que se comparte el interés y el espíritu de trabajar con lenguas minorizadas. En general, la presentación va a girar en torno a presentarles un área lingüística que está en el norte del continente y con base en ello situar la lengua que yo trabajo y también hablo y los avances en los estudios de estas lenguas y desde la perspectiva de la documentación lingüística sobre algunas de las variantes. Bueno, la ponencia la he denominado Documentación y Descripción Lingüística del Zapoteco, entre paréntesis marco Otomangue, puesto que es el tronco general del área lingüística mesoamericana al que pertenece este conjunto de familias. Hay un mapa ahí de México, solo para situar. A ver, ahora intento moverme, pero... Parece que no quiere poner, ¿verdad? Ya. Ahí está, perfecto. Perfecto, bien. Bueno, comúnmente se sabe o se ha hablado también con respecto a varios países sobre la diversidad lingüística en México y rápidamente puedo mencionar que en el país se identifican 11 familias lingüísticas y de estas 5 se concentran en el estado donde se hablan las lenguas de las que voy a hablar más adelante. 5 o casi aproximadamente la mitad de estas familias lingüísticas están en el estado de Oaxaca, que tengo encerrado en un círculo negro, ojalá se logre ver, pero más que eso lo que quisiera resaltar son las 5 familias. La familia Otomangue, como mencioné, a donde pertenece el conjunto de lenguas zapotecas, a la familia de lenguas zapotecas,
una de las cuales yo trabajo, otra familia denominada Mijezoque, otra familia denominada Yutonahua o Azteca, y lo que tengo entre cursivas son 2 lenguas aisladas que también se hablan en este territorio. En términos de cómo se ha conceptualizado con el propósito de organizar y de encontrar una forma de categorizar las lenguas de la diversidad lingüística en México, en el país tenemos un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que ha trabajado por al menos 2 décadas, y en 2009 expresa o manifiesta, saca a la luz una forma de organizar estas lenguas, y ha recurrido a 3 conceptos fundamentales: familia lingüística, agrupación lingüística y variante lingüística. Entre corchetes tengo los números correspondientes a estos 3 niveles de organización. Se podrán advertir que no se utiliza la etiqueta o el concepto de lengua, precisamente por esta dificultad de definir los límites de una lengua. En cambio, me estoy centrando en la última parte, se utiliza la noción de variante lingüística. Y uno de los criterios para definir variantes lingüísticas, y con ello el número de variantes que se hablan en el país, es 2 criterios en particular. Por un lado, diferencias estructurales, particularmente de la gramática, en el área de sintaxis, pero también en el ámbito léxico. Bueno, son los 2 criterios fundamentales que rigen esta organización, y con ello en el país podemos identificar, en México podemos identificar que existen 364 variantes desde el conteo o desde el análisis de este Instituto del Estado mexicano. Este es un cuadro que presenta en la parte de arriba las 11 familias lingüísticas, y también presenta el total de agrupaciones y el total de variantes lingüísticas del país. Me voy a ir rápido con esta parte porque me interesa bastante centrarme en el ámbito estatal, donde se hablan las lenguas zapotecas. Mencionaba hace rato que tenemos aquí 5 familias lingüísticas, y estas son exactamente con las diferentes agrupaciones y variantes lingüísticas. Entonces, hay 5 familias lingüísticas, 16 agrupaciones y 176 variantes en el estado de Oaxaca, donde se habla el zapoteco que tengo remarcado, o más bien donde se hablan las lenguas zapotecas que he marcado en la parte de arriba. Bueno, la mayoría, si no es que todas estas lenguas están en peligro de extinción, como sabemos, y en términos muy generales, como dato muy general, conocemos que alrededor de 6.500 a 7.000 lenguas, según los registros, son el número de lenguas que se hablan en el globo. Sin embargo, existe un desequilibrio entre estas lenguas, entre el número de hablantes, como sabemos, y el porcentaje de la población que las habla. Y esto es una especie de correlato con respecto a su estatus de lenguas en peligro de extinción. Sabemos, o se dice, que aproximadamente, o de estas 6.000 lenguas, muchas de ellas están en peligro de desaparecer o se encuentran en un estado de alta vulnerabilidad. Con respecto a la cualidad o al carácter de estar en peligro de extinción, esto incide directamente en la diversidad lingüística y las implicaciones correspondientes en torno a la diversidad lingüística, porque están en consideración, en riesgo, no solamente el número de lenguas, sino las implicaciones que hay por los valores que tienen las lenguas en particular. También podemos conocer o identificar esta escala de interrupción generacional de la UNESCO, en el que establecen los diferentes niveles de riesgo y los diferentes criterios a partir de los cuales se empiezan o se han evaluado el grado de vulnerabilidad de las lenguas, y particularmente
uno de los criterios, como se sabe, pues es la transmisión. Ese aspecto social, comunitario, incluso familiar, es el que sabemos marca la diferencia en términos de el carácter de riesgo o el dominio de vulnerabilidad que pueden tener las lenguas. No me voy a detener en esta parte para poder avanzar en lo que me interesa un poco más. Hablaba hace un momento sobre la transmisión intergeneracional, pero sabemos que no es el único criterio que está, que aparece o que emerge en torno a la vulnerabilidad de las lenguas. Existen otros factores que tienen que ver en un contexto más general, incluso podría decirse que a nivel más extralingüístico, como por ejemplo la migración, el movimiento territorial de la población hablante de determinada lengua también incide en la manera en que una lengua pasa de un grado de vulnerabilidad a otro. Las políticas educativas y con ello las políticas lingüísticas que un Estado en particular establece para la población o para el entorno territorial. Propiamente también el desarrollo o la globalización, el cambio climático, el carácter de reconocimiento también que las lenguas pueden tener, si son lenguas oficiales o son lenguas nacionales, las políticas lingüísticas en desarrollo en dos sentidos, tanto aquellas que vienen desde el Estado como aquellas que se implementan a nivel comunitario. Hay evidencia y hay algunos elementos que pueden ser pues, que pueden ayudar a estas lenguas o incluso que pueden frenar también el desarrollo de estas lenguas. El carácter de oralidad que tienen la mayoría de estas lenguas, el hecho de desconocerlas, desconocer su gramática, ha impedido una especie de literalización de estas lenguas, y la oralidad también es un aspecto que en algún momento determinado puede influir en la vulnerabilidad de estas lenguas. Y a final de cuentas, esta suma de factores lo que nos da es cada vez más un uso reducido o en contextos muy específicos de uso de estas lenguas. Rápidamente, para el caso de México, hay una correlación entre la distribución geográfica de las familias lingüísticas y el porcentaje de hablantes. Los colores, me voy a centrar en el color rosado, que es el área donde me interesa. Es una de las regiones en donde hay un número mayor de hablantes. En el norte del país, por ejemplo, en la parte del color amarillo es donde hay menos hablantes de lenguas indígenas, y los demás colores representan grados distintos de porcentajes de hablantes de lenguas indígenas en el país. Algunos datos generales en la parte izquierda de mi pantalla, más bien, hay una mención por décadas de cómo se va reduciendo la población hablante de lenguas indígenas de México, y a la par también de este total de población de hablantes de lenguas indígenas de México, el porcentaje que es monolingüe. Como vemos, hay una correlación entre la disminución del número de hablantes en general y la disminución del número de monolingües. Es decir, cada vez más los hablantes de lenguas indígenas son hablantes bilingües. Y también la balanza se va inclinando hacia, aún siendo hablantes de lenguas indígenas, la lengua A o la lengua primera que tienen es muchas veces el español o el castellano para el caso de México. Bueno, como una respuesta a estos distintos factores de vulnerabilidad y de amenaza de las lenguas, desde la disciplina lingüística se propone la documentación lingüística, ¿no? Las definiciones que presento aquí son las ampliamente conocidas, que ya se mencionaron en la ponencia anterior. Entonces me voy a centrar en la parte de abajo. ¿A dónde nos lleva o cuál es la pretensión de hacer documentación lingüística? Bueno, pues en un primer momento
tener datos accesibles y disponibles para el uso, particularmente de los interesados, y por interesados me gustaría enfatizar en los propios hablantes de las lenguas indígenas. Este trabajo de documentación debe estar enmarcado en consideraciones éticas y legales, una especie de aproximación, una particular aproximación a esta documentación es que tienen que ser vistos como datos interactivos y no desde una perspectiva museográfica, ¿no? Uno de los propósitos de esta documentación es entender precisamente el funcionamiento de las lenguas para poder tener posteriormente un trabajo de aplicación en distintos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, pero no exclusivamente. Y también el trabajo de documentación, si bien es una propuesta de la disciplina lingüística, no se circunscribe a los lingüistas o no es una labor exclusiva de lingüistas, ¿no? También es muy importante la participación principalmente de los hablantes, antropólogos, educadores y muchos otros actores de la sociedad en general que estén interesados en el rescate, en la revitalización y en el conocimiento de las lenguas minorizadas, que generalmente son las lenguas indoamericanas o lenguas indígenas en cualquier lugar. En esta parte quiero centrarme en un dato, en un ejemplo de lo que aporta la documentación lingüística, en términos ya pensando en su aplicabilidad, y como un mero ejemplo, pensemos en el concepto palabra. O sea, es decir, lo complejo y lo complicado que es definir estas unidades que no solamente son gramaticales, sino también son etiquetas y unidades cognitivas que cada grupo de lenguas, que cada grupo de hablantes va a conceptualizar de manera distinta. Y esto es relevante, o lo juzgo relevante, porque las lenguas minorizadas, las lenguas indígenas, generalmente están en un contexto de contacto, para el caso de las lenguas zapotecas, pero también las lenguas que trabajan en el sur, para el caso de Paraguay, pues están en contacto con el español. Entonces, uno de los problemas en el ámbito educativo, para el caso de los infantes hablantes, por ejemplo, y quiero resaltar eso, es el concepto de palabra, ¿no? Y no dar por hecho, o se suele dar por hecho, que las mismas categorizaciones de una lengua, en este caso una lengua mayoritaria como el español en el ámbito de la educación, puede aplicarse directamente al ámbito gramatical, al ámbito léxico, al ámbito cognitivo de las lenguas indígenas, y no necesariamente es así. A lo que quiero llegar con esto es que la documentación lingüística nos permite entender la lógica léxica, estructural, gramatical de las lenguas, para, desde esa propia naturaleza o desde el propio carácter de estas lenguas, pues proponer acciones para su entendimiento y, en el mejor de los casos, acciones para su revitalización, por ejemplo, vía la educación o el ámbito educativo. Pensando en solo un dato, en solo un ejemplo como la palabra, nos permite, como acabo de mencionar, entender varios dominios, no solamente gramaticales, sino también funcionales y de uso muy particular de estas lenguas. Y nos puede funcionar también, o suele funcionar también, en el ámbito de la enseñanza y para aprender precisamente las lenguas en su propio dominio. Y si nos vamos un poco más allá del dominio gramatical, pues hay un elemento cultural que envuelve estos elementos gramaticales y funcionales. Y como ejemplo de ello estoy citando, o estoy poniendo el ejemplo del arte verbal o la poética que tienen las lenguas del mundo en general, y cada una de estas lenguas va a tener su propia forma de expresar conceptos y de hacer juegos verbales, arte verbal y poética en el sentido más amplio de la palabra. Y ese es un solo dato que tengo aquí en la diapositiva en 1.
Y ahora, ya para ir cerrando la última parte de mi presentación con todo lo que he mencionado, me voy a centrar en las lenguas que trabajo, en la lengua que trabajo, y en esta diapositiva muestro una organización bastante recurrente que las personas que trabajamos lenguas zapotecas estamos de acuerdo en seguir. Y para el caso de mi trabajo de los últimos años, donde he hecho documentación y estudios lingüísticos, corresponde a la rama norteña de esta familia de lenguas zapotecas. Mencionaba al principio de mi presentación que las lenguas zapotecas pertenecen a un tronco amplio, a un tronco más grande que se llama lenguas otomangues del área mesoamericana, y las lenguas del tronco otomangue son las más extendidas en el territorio mexicano, tanto en términos geográficos, desde el norte del país hasta actualmente en el sur-sureste, que es donde se encuentra el estado de Oaxaca. Pero también las lenguas otomangues son las que tienen mayor profundidad histórica, o la hipótesis al menos nos indica que las lenguas del tronco otomangue son las que tienen una profundidad más grande históricamente hablando en el área lingüística mesoamericana. Y solo como referencia gráfica de esto, las lenguas zapotecas corresponden apenas a unas de bastantes lenguas que componen el tronco otomangue. En esta parte voy a mencionar o voy a dar a conocer 3 rasgos únicamente de estas lenguas, rasgos del dominio fonológico, rasgos del dominio morfológico y rasgos del dominio sintáctico. Una de las características de las lenguas otomangues, y también muy exclusiva incluso dentro del área mesoamericana, es que se trata o son lenguas tonales, es decir, la tonía, la cualidad acústica de ser más grave o más aguda, eso va a tener, para el caso de estas lenguas, implicaciones en el significado léxico de las palabras, como tradicionalmente se define el tono o la tonía, ¿no? Y en el ámbito de las lenguas zapotecas, el número menor de tonos que se han encontrado, tono bajo, tono alto y tono descendente, o dicho de otra manera, tonos de nivel, alto-bajo, y tonos de contorno, que son la combinación muchas veces de tonos de nivel. Los menos, en las lenguas con un menor número de tonos que hay en estas lenguas son de 3, ¿no? Como los datos que presento en 2, y las lenguas que tienen una distribución más amplia o que han desarrollado más tonos, son algunas lenguas como las que presento en los ejemplos de 3, que corresponden a tono bajo, a tono alto, a tono ascendente, a tono alto ascendente y a tono descendente. Es decir, es el espectro de tono en el ámbito o adentro de las lenguas, en las lenguas de la familia zapoteca. Otra característica fonológica bastante propia de estas lenguas es los grados o el grado de tensión transversal, es decir, la laringización, y también dependiendo de la actividad laríngea, va a tener, al igual que el tono, cambios de significado en estas lenguas. De nueva cuenta muestro ahora 2 o únicamente 2 expresiones de actividad laríngea, una en donde las cuerdas vocales vibran de manera natural versus las cuerdas vocales hacen una constricción, y esa actividad de las cuerdas vocales tiene implicaciones en el significado léxico de las palabras. Por otro lado, en los datos de 5 hay también otras actividades de las cuerdas vocales. Aquí tenemos 4 en este ejemplo de lenguas zapotecas. La primera, en donde las cuerdas vocales vibran naturalmente como al expresar una vocal del español. En el segundo ejemplo, en donde las cuerdas vocales empiezan a cerrarse,
En un tercer ejemplo, en donde las cuerdas vocales se cierran completamente, y en un cuarto ejemplo en donde las cuerdas vocales están totalmente abiertas. Esta actividad laríngea, como les mencioné, tiene implicaciones en la expresión, en el significado léxico. Las lenguas zapotecas también, como otras lenguas otomangues, son lenguas de complejidad laríngea, es decir, van a combinar el tono, la cualidad acústica con la actividad laríngea. Esa es una de las características bastante peculiares de estas lenguas, no solo de las zapotecas, sino de muchas lenguas otomangues. Ahora, con respecto a los rasgos morfológicos, estas lenguas tienden a ser bastante... pueden ser lenguas, pueden ser, en el caso de del templete verbal, pueden ser lenguas que van a concatenar pocos elementos, como en este caso aspecto, la raíz verbal y 2 elementos gramaticales. Y el otro extremo pueden tener bastantes elementos en la base verbal. Pueden tener, contrastando 8 y 6, pueden tener, por ejemplo, la expresión de aspecto modo, auxiliarizaciones, número, base verbal y otros elementos como, por ejemplo, mecanismos de aumento o disminución de valencia, persona gramatical, etc. Entonces, también dentro de la familia de lenguas zapotecas, al igual que como pasa en el ámbito fonológico, también en el ámbito morfológico tenemos aquellas lenguas que van de ser muy poco concatenativas hasta lenguas, como en el ejemplo de 8, de ser bastante concatenativas, al menos en el ámbito del dominio verbal. Finalmente, como un rasgo que quisiera compartir, rasgo sintáctico semántico más bien, tiene que ver con la posesión, y también esta característica de la posesión se ha presentado como un rasgo mesoamericano, y solo para darlo a conocer. Las lenguas zapotecas y otomangues en general suelen hacer una distinción formal entre sustantivos inalienables como partes del cuerpo y términos de parentesco versus sustantivos alienables, es decir, aquellos que el poseedor puede dejar de tener esa asociación con las entidades. Y lo que quiero mostrar aquí es que ese rasgo semántico tiene su implicación o tiene su correlato en el ámbito formal de la gramática. Eso es lo que me interesa mostrar. Y solamente para dar un ejemplo de este cuadro, lo que llamo estructura positiva, en el que un poseído y un poseedor van a estar únicamente por aposición, sin ningún elemento formal que los una, y esta va a ser una característica de los sustantivos inalienables. Y luego tenemos, para el caso de B y C, en los ejemplos de esta diapositiva, dos mecanismos morfológicos. Uno es a través de una preposición, como en el ejemplo de 9, y otra es a través de un elemento que los diga que suele llamarse genitivo. La diferencia o el continuo entre estos ejemplos que mostré aquí en términos de organización es que los casos de posesión apositiva van a ser de más cercano de ego a más lejano de ego. Entonces, esa distinción también va a establecer una diferencia o va a establecer criterios formales en el ámbito de la expresión de poseedor-poseído. Finalmente, esto es lo que quería mostrar. El propósito ha sido también hablar de la diversidad lingüística en México, centrándome en una de las áreas geográficas en donde particularmente se concentra casi la mitad de la diversidad del país, y en ello situar una de las
familias lingüísticas con las que trabajo y apenas un par de rasgos, algunos rasgos sobre la gramática de estas lenguas. Ya para cerrar, retomo el propósito de esta presentación, que es, por un lado, dar o reconocer el valor de la diversidad lingüística. Y una de las formas de reconocer esta diversidad lingüística es voltear a ver precisamente las diversas manifestaciones que hay en cualquier zona, en cualquier área geográfica en la que nos podamos situar y que haya expresiones y que hayan voces distintas y diversas, ¿no? En relación directa con esto, la constante sensibilización sobre las lenguas en riesgo de desaparecer, pero en el hecho de sensibilizarse, también entender los problemas que llevan a esta noción o a este grado de vulnerabilidad que, como intenté mostrar al principio de mi presentación, no solamente tiene que ver con condiciones estrictamente lingüísticas, sino muchas de ellas tienen que ver con condiciones extralingüísticas, con condiciones sociales, con condiciones estructurales, que son las que inciden en el grado de vulnerabilidad de las lenguas. Como a manera de recordatorio, cómo entendemos o cómo podríamos aproximarnos a estas lenguas en términos de su importancia como repositorios de la historia de sus hablantes o comunidad de hablantes, y a final de cuentas, como sabemos, que pueden o contribuyen más bien a acrecentar el conocimiento humano. Hace un momento mencioné en términos de la diversidad, no solamente la diversidad de formas y estructuras, sino la diversidad cognitiva, es decir, la forma en que se categoriza y se organiza el mundo desde una perspectiva particular. Y parte de eso es lo que ofrecen las distintas gramáticas de las lenguas con las que podamos encontrarnos o entender, ¿no? Y creo que muchas de las, o independientemente de la geografía en la que estemos, siempre pues no es suficiente el trabajo que se ha hecho ante tanta diversidad y ante necesidad de entender y dar respuesta a los hablantes para poder mantener, salvaguardar y, en el mejor de los casos, revitalizar la lengua, y con ello toda una historia y todo un conjunto de conocimientos que se ha pues desarrollado a lo largo del tiempo. Y finalmente, algo bastante importante y que ha funcionado mucho, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, y seguramente muchos de los que trabajamos y hablamos lenguas minorizadas o lenguas indoamericanas, es muy importante la participación de los propios hablantes, en el que las decisiones fundamentales de qué hacer, hacia dónde ir, o cuál va a ser el fin último del rescate, de la revitalización y antes de ello de la documentación, creo que tienen que venir o tienen que ponerse en el centro de los propios hablantes. Y como mencioné hace un momento, no es solamente un trabajo de la disciplina lingüística, si bien de ahí surge, pero no circunscribe únicamente a lingüistas, sino todo un conjunto de actores para hacer posible esta tarea bastante grande y pendiente que la sociedad en general, hablantes y no hablantes de lenguas indoamericanas, lenguas indígenas o minorizadas, tenemos con respecto a estas lenguas. Gracias. Excelente el trabajo que hacen realmente en México, Oscar. Para los estudiantes y docentes que están ahora con nosotros aquí participando, les podemos contar que el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, del cual forma parte Oscar en México, es una institución que se distingue como líder en la investigación y formación de recursos humanos especializado en el campo de la antropología social, la historia, la lingüística. Y estaba mirando un poquito en las redes, que ya tiene 50 años como institución, pero
Él cuenta con 7 unidades regionales que se dedican a hacer investigación y Oscar, entiendo, está en la unidad llamada del Pacífico Sur, ¿verdad? Y todas colaboran en alrededor de 180 investigadores que están en la línea, digamos. Así que eso para comentarles un poquito. A ver, Oscar parece que se quedó con la presentación. O te vemos ahí, medio colorido. Se quitó la presentación. Aquí me marca. Sí, pero parece que sigue presentando algo, ¿verdad? Bueno, quizás presentemos nosotros algo. Se quedó ahí congelado con colores la pantalla. Lo siento. ¿Sí? Ahora sí. Ahí parece que ya mejoró. Bueno, quizás cuando presentemos, hagamos la otra presentación, entonces se vea mejor nuestra imagen. Bueno, un agradecimiento muy especial a Oscar porque se conectó desde México, por supuesto también a todos los demás compañeros, pero para contarles también del trabajo, y no sé si estuvieron escuchando, especialmente decía el mensaje para los estudiantes, pero claro, para los docentes también de nuestras carreras, qué riqueza lingüística y diversidad tiene este país. Y bueno, similar también es el caso de Paraguay, pero a lo mejor con no tanta variedad como la tienen en México, ¿verdad? Y qué bueno que se hagan estudios que nosotros también queremos que se realicen más y que se realicen por los propios investigadores paraguayos, que es lo que hace muchísima falta. Bueno, vamos a darle el espacio ahora. Si nos aguantan un poquito más, planeamos terminar a las 18:30, pero creo que vamos a ir unos 20 minutitos más porque los trabajos y la oportunidad que tenemos de escuchar estos resultados no siempre se da. Entonces, tenemos la presentación de Andrei Nikulin, si lo digo bien, ahí me corrigen las compañeras. Él trabaja en el núcleo Taquinahaqui de formación superior indígena de la Universidad Federal de Goiás, Brasil, y nos comparte los resultados o parte de su experiencia de trabajo sobre la enseñanza de las ciencias del lenguaje y las lenguas indígenas en el núcleo en el que él trabaja en el Brasil. Un poquito vamos a presentar un video que él nos envió porque queríamos que estuviera en este espacio para dialogar también con los demás trabajos. Entonces ya vamos a estar presentando. A todas, yo me llamo Andrei Nikulin, trabajo acá en el Núcleo Taquinahaqui de Formación Superior Indígena en la Universidad Federal de Goiás. Y hoy quisiera presentarles algo sobre nuestra experiencia de la enseñanza de las ciencias del lenguaje y lenguas indígenas acá en el Núcleo Taquinahaqui. Bueno, el Núcleo Taquinahaqui es un departamento de la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Goiás, y actualmente nosotros ofrecemos 3 carreras bastante parecidas una a la otra a nivel licenciatura que se destinan a maestros y maestras indígenas, que son educación intercultural con ciencias de la naturaleza, educación intercultural con las ciencias de la cultura y la educación intercultural con las ciencias del lenguaje. En el pasado también tuvimos una experiencia de un curso de especialización, pero todavía yo no trabajaba acá. Es nuestra parte del campus, con las construcciones que nos inspiran bastante. Acá estudiamos, trabajamos, nos divertimos, nos alegramos. Nosotros somos 13 docentes permanentes
de los que lamentablemente apenas uno es indígena, los demás 12 somos no indígenas. Y también contamos con la ayuda de algunos profesores y profesoras, colaboradores y colaboradoras. Actualmente tenemos cerca de 300 estudiantes inscritos que pertenecen a más de 30 pueblos, más de 30 grupos étnicos que hablan idiomas de distintas familias lingüísticas como Macroye, Tupí, Arahuaca, Caribe, Bororo y hay un estudiante que habla el idioma Trumay que no se ha clasificado, así que le decimos idioma aislado. Cada año ingresan 40 estudiantes indígenas que normalmente actúan como maestros en sus comunidades de origen. Ellos ingresan mediante un proceso de selección bastante rígido, bastante competitivo. Tenemos muchísimas inscripciones cada año, algo como 300, 400. Y en ese proceso se evalúa la trayectoria profesional del candidato y su dedicación a las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, qué tan activo es en la lucha política, si participa desde las fiestas culturales, de las actividades culturales de su comunidad. Tenemos una entrevista, escriben un texto y también evaluamos sus títulos, o sea, sus certificados, las ponencias de participación en eventos, etc. Los principios de nuestro curso incluyen la transdisciplinariedad, la interculturalidad crítica y el bilingüismo epistémico. La parte más importante de esto es que nosotros no trabajamos con el concepto de disciplina, o sea, no tenemos clases de matemática, de física, química, esas cosas no están presentes en nuestro curso. En vez de esto, nosotros trabajamos con los llamados temas contextuales y también estudios complementarios. ¿Qué es lo que son los temas contextuales? Por ejemplo, en una semana elegimos un tema que es, digamos, documentación de conocimientos ancestrales. Y entonces abordamos ese tema desde todos los ángulos posibles, desde todos los puntos de vista posibles. Los estudiantes hablan desde su perspectiva, nosotros también hablamos desde la nuestra y mezclamos el conocimiento indígena y académico, digamos. Esos son los temas contextuales, son muy importantes para nuestro curso. Los estudios complementarios son un poquito más parecidos con lo que ocurre en las universidades, digamos, normales, que es cuando estudiamos, por ejemplo, elementos de morfología, fonología. También tienen en otras áreas sus estudios complementarios, porque además de las lenguas indígenas también tenemos clases de portugués, de las ciencias exactas, de la matemática. Entonces todos tienen sus estudios complementarios. Cuando decimos interculturalidad crítica, queremos decir que queremos que nuestro curso sea verdaderamente intercultural, porque sabemos que hay algunas instituciones que dicen que son interculturales, pero en realidad es solamente la palabra que ponen en el nombre de la institución, y que no hay nada de intercultural dentro de esas instituciones. O sea, sentimos que en esos lugares muchas veces los no indígenas imponen el conocimiento académico y no dejan ningún espacio para otras clases de conocimiento. Y el bilingüismo epistémico quiere decir que nosotros valoramos tanto el uso de la lengua materna como también entendemos que es importante en la sociedad moderna que los estudiantes estén letrados, que sepan escribir, entender cosas complejas en portugués. Las actividades se realizan aquí en Goiânia, es una ciudad que queda como a 200 kilómetros de la capital nacional de Brasilia. Y los estudiantes vienen 2 veces al año por cerca de 5 semanas, y en enero y en julio. Y en los periodos entre enero y julio, somos nosotros, los docentes, los que nos desplazamos a las comunidades de nuestros estudiantes. Así que cada docente hace varios viajes al año a las comunidades y impartimos nuestras clases allá.
tenemos que hacer de esa forma porque casi todos nuestros estudiantes ya son maestros y no pueden alejarse de sus comunidades por mucho tiempo. Entonces, esos periodos, le decimos etapas, de enero y de julio, coinciden con sus ferias de la escuela. Entonces, cuando están de vacaciones, yo estoy hablando portuñol. Entonces, cuando están de vacaciones, vienen a estudiar. Así que trabajan 12 meses al año, increíble. Sus estudios duran supuestamente 5 años, pero hay mucha gente que tarda más en graduarse porque perdieron algún tema, bueno, por varias razones. De los que 2 años son de la matriz básica, creo que en el mundo hispano le dice más bien el ciclo básico, y 3 años de la matriz específica, por ejemplo, naturaleza, lenguaje o cultura. Acá les traje un mapita para que ubique más o menos dónde está Goiânia. Este circulito rojo es Goiânia. Y en verde yo marqué los territorios de los que vienen nuestros estudiantes. Trabajamos con estudiantes de 5 estados distintos, de los estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais y Maranhán. Bueno, en el área de la ciencia del lenguaje, la enseñanza de los tópicos relacionados con las lenguas indígenas, porque también tienen clases de portugués, pero hoy no voy a hablar de ese tema, voy a hablar nada más de las lenguas indígenas. Se da de manera transdisciplinaria en el marco de actividades como los estudios complementarios, los temas contextuales, los proyectos extraescolares, las prácticas de producción textual y las pasantías obligatorias. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Ya les había explicado un poquito sobre los estudios complementarios. Acá les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, lenguas indígenas y portugués brasilero, 1 y 2, y lenguas indígenas de 1 a 6. Son estudios complementarios que abordan temas como la fonología, la relación de la fonología con la escritura, la morfología. O sea que todos los estudiantes, incluso los que terminan eligiendo las ciencias de la naturaleza o de cultura, terminan estudiando con nosotros temas como el prefijo, el sufijo, consonantes, vocales, y varios otros temas de la lingüística, porque consideramos que es muy importante incluso para los que terminan centrándose en otros temas. Los temas contextuales incluyen, por ejemplo, políticas lingüísticas y derechos lingüísticos, grafismos y otros lenguajes. No sé si dicen grafismo en Paraguay, pero me refiero acá a la pintura tradicional que se hace en el cuerpo, sobre todo en el cuerpo. Léxicos, significados y relaciones sociales, entre otros. Los proyectos extraescolares son trabajos finales, son como las monografías, a veces le dicen monografías, pero los proyectos extraescolares pueden ser también orales y se refieren a la investigación que nuestros estudiantes hacen a lo largo de su grado. Y una parte importante es que preferiblemente esos trabajos se escriben en las lenguas maternas de los estudiantes. Hay algunos que escriben portugués, otros que escriben de forma bilingüe y otros que escriben puramente en su idioma materno. Las prácticas de producción textual son actividades de, por ejemplo, producción de materiales didácticos y otros. Y las pasantías las tienen que hacer todos nuestros estudiantes en las escuelas de sus comunidades. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de nuestro curso? Lo más importante es que nuestro ambiente académico es bastante multilingüe. Tenemos estudiantes de más de 30 pueblos, de varias partes de Brasil, y para la enseñanza de las lenguas indígenas podría ser un problema. Nosotros no lo vemos como un problema, sino como una riqueza que nosotros tenemos, en el sentido de que podemos
intercambiar, o sea, aprender más sobre las lenguas de los colegas. A nosotros nos toca impartir nuestras clases en grupos mezclados. O sea, en cada grupo hay hablantes de distintas lenguas. A veces logramos dividir al menos por familia lingüística para que un grupo esté compuesto nada más por hablantes de lenguas tupí-guaraníes, otro grupo nada más por hablantes de las lenguas ye. Pero como somos solamente 6 docentes, la profesora Aline, Bárbara, Tenuaví, Mario André, Mónica y yo, que actuamos en el área, no tenemos cómo reservar un grupo para cada pueblo. Tenemos que mezclar. De nuestro cuerpo docente, solamente el profesor Tenuaví, que también es mi vecino y amigo, es hablante nativo de una lengua indígena. Es el idioma Ampuanawa, a veces conocido más bien como Tapi-Irapé, que se habla en el nordeste del estado de Mato Grosso. Los demás docentes somos no indígenas, pero todos somos lingüistas, tenemos formación en lingüística, casi todos tenemos doctorado, y todos hemos investigado distintas lenguas indígenas y entendemos algunas cosas sobre la gramática, la estructura fonológica, la escritura, el léxico, y a veces logramos hablar algo. Yo logro hablar algunas lenguas ye, como los idiomas Jinseye, Canela, Mbengokre. No lo hablo todo, pero logro expresarme lo básico y logro también entender los trabajos que nuestros estudiantes nos envían. Ahora les iba a mostrar algunas fotos para que se den cuenta de cómo ocurre nuestro trabajo. Bueno, acá la profesora Aline me cedió unas fotos suyas para mostrarle las clases impartidas a los estudiantes del pueblo Tentejar, o también conocido como Guayayara, que es una lengua tupí-guaraní. Aquí pueden seguramente reconocer algunas palabras. Jeremirico, supongo que en guaraní paraguayo será Jeremireco, Xerau, Xeu. Entonces, supongo que es una clase de sintaxis o algo, de análisis de un texto. No sé si entienden algo los que hablan guaraní. Todos nuestros estudiantes estudian los órganos del habla. Bueno, ya es casi una cosa medio anatómica. Estudian las vocales, los símbolos fonéticos, la diferencia entre los fonemas y los grafemas. Este ejemplo es del idioma Acuencherench, de la familia lingüística Ye. Acá les mostré una foto de nuestras clases en las comunidades, en este caso de los pueblos de Xingu, y a la derecha ya es en Goiânia. Acá les muestro fotos de los estudiantes Ipén y Carayá, también de fonética, transcripción fonética y símbolos fonéticos. También Ipén, Carayá y Xambioá. Esto ya es morfología, que la gente estudia prefijos. Si se fijan bien, acá tenemos columnas con palabras en la primera persona, con el prefijo wa, de la segunda con el prefijo an o cero, tercera con los prefijos i, ch o d. Bueno, acá nuevamente la fonética. Este grupo es compuesto por estudiantes de los pueblos Jinseyo, Memengocré, Mejín y Mején, que hablan todas lenguas de la familia lingüística Ye. A mí me tocó nada más sostener el trabajo final. Un poquito de lingüística histórica, clasificación de lenguas, y lo más curioso es que fueron los estudiantes los que hicieron la clasificación de las lenguas. A partir de sus conocimientos de la historia oral, logramos dibujar este esquema que coincidió totalmente con la investigación académica que yo había hecho.
Bueno, esto es todo. Creo que se me acabó el tiempo. Como decimos en las lenguas ya, itabiri, ñabi y tabiri. O sea, esto es todo. Es como los pueblos indígenas, al menos acá en Brasil, terminan sus hablas. Muchísimas gracias. Y si tienen algunas preguntas, si quieren hablar sobre las posibilidades de colaboración, a lo mejor intercambio o algo, escríbanme por correo a niculin@ufg.br. Muchísimas gracias. Hasta luego. Agüille. Muy buenas. Bueno, espero que estén tan contentos como yo de haber escuchado las 3 presentaciones que estuvimos compartiendo. Se escuchó bastante bien el video de Andrei. Sí, profe, se escuchó bien. Sí, que nos estuvo contando todo lo que hacen en la universidad por la formación también para la preservación de las lenguas indígenas, ¿verdad? Que también en Brasil hay una diversidad inmensa, ¿verdad? Y bueno, prometemos que vamos a terminar a las 19. Está Celeste y está el equipo de la UNI, vamos a decir. Entonces vamos a hacer la última presentación de hoy sobre los trabajos que se vienen realizando también en Paraguay con relación a las lenguas indígenas. Y entonces voy a hacer la proyección. Ahí están. Está Celeste, que se está conectando, Celeste Escobar, que se está conectando desde bastante lejos. Y bueno, el grupo que vamos a ir presentando, un momentito, yo hago la presentación del PowerPoint y seguimos entonces con el último trabajo que vamos a compartir. Un minuto. A ver. Y con eso vamos a ir concluyendo la jornada de hoy. Ahí. Espero que ya se esté viendo. Ahí me confirman si se ve. Sí, ya se puede ver, profe. Perfecto. Entonces, buenas prácticas colaborativas investigativas en torno al diseño internacional de las lenguas indígenas desde la UNI, desde el 19 hasta el presente. Entonces, estamos, Celeste, si quieres comenzar, yo voy pasando. Sí, muy rapidito porque se extendió bastante los otros tiempos y vamos nomás ya directo al producto. Este trabajo que vamos a presentar es en coautoría con hablantes de lenguas indígenas de la zona de Itapúa, otros docentes de UNI y también con no hablantes de las lenguas de su estudio, pero que están incursionando justamente en lo que es la investigación y sobre el trabajo con lenguas indígenas. Bueno, la siguiente página, cuando ya estamos en el diseño internacional de las lenguas indígenas, el lema es nada para nosotros, nada sin nosotros. Y esto fue justamente con el fin de llamar la atención sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas para crear una comunidad global para la preservación, revitalización y apoyo de las lenguas en todo el mundo. Entonces, es un honor y privilegio no solamente estar presentando sobre lenguas como de la familia Mataguaya, que nos presentó la doctora Analía, que también voy a presentar un poquito lo que estamos trabajando con el Macá, que es otra lengua de la familia Mataguaya, sino también compartir con colegas como el doctor Oscar desde la lengua zapoteca de México y con el doctor Andrei que nos presenta su trabajo con el fortalecimiento, empoderamiento y capacitación de nativos hablantes de lenguas del Brasil. Ahora
avanzando en la introducción, solamente recalcar que en el Paraguay no contamos todavía con suficientes trabajos descriptivos en las lenguas de tradición oral, sobre todo, y por otro lado contar con registro al alcance de los nativos hablantes de las comunidades de lenguas en peligro presenta un constante desafío para muchos quienes hablamos y trabajamos en el Paraguay con lenguas indígenas. Las metas alcanzadas y retos aún por superar en los proyectos de la UNI con lenguas indígenas en progreso son presentados a modo de reflexión y visibilidad de la manera del trabajo colaborativo participativo en el trabajo investigativo. El siguiente, comenzando con mis inicios, mi relación con la UNI fue en el año 2019 con mi lengua principal de estudio, que es el Painta Huitera Guaraní, que llevo al cabo hace casi 15 años. Y UNI me empieza a apoyar con un proyecto, coordinación de un proyecto de investigación que es el trabajo de campo para el vocabulario Painta Huitera Guaraní. Fueron 2 periodos de investigación. El siguiente slide. En la zona de los departamentos de, sobre todo, Amambay y una parte también de Concepción, que son al noreste del Paraguay, en la zona frontera con el Brasil. El Painta Huitera Guaraní es de la subrama 1 de la familia lingüística Tupí-Guaraní. Comparte territorio entonces también con otras lenguas de la familia Tupí-Guaraní. Dentro de estos proyectos de investigación con la UNI se hizo trabajo de documentación, registro, sistematización, trabajo lexicográfico y traducción en 3 lenguas, el guaraní paraguayo, el Painta Huitera Guaraní y el castellano, de lo que es el primer vocabulario de la lengua, que fueron realizados en 2 periodos de proyecto de investigación con la UNI. El primer periodo fue en el 2019 al 2020 y el segundo periodo fue en el 2021. Ya a finales del 2021 se publica, gracias al apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, una versión en material libro que contiene 753 entradas léxicas con capítulos de contextualización etnográfica de las 2 zonas dialectales principales del país, una breve descripción de particularidades de la lengua ante otros guaraníes de la región, también descripción intradialectal y diferencia en producciones de habla intergeneracional. Constituye entonces un trabajo que para UNI es significativo, ya que fue el primer trabajo sobre una lengua indígena en Paraguay publicada al inicio del decenio de las lenguas indígenas. El lanzamiento fue justamente en febrero de 2022 y la distribución se concentró en los clanes de las familias colaboradoras principales de este trabajo, que realmente compila 40 años con el trabajo, con el aporte también del señor Gregorio Gómez. No es lingüista de preparación, pero es un estudioso conocido en el medio del Painta Huitera Guaraní. Y también se le hizo acercar a las principales 3 asociaciones indígenas PAIN para su uso desde sus hogares. También se hizo distribución a las áreas de zonas educativas PAIN para su uso en las escuelas. La siguiente etapa es la digitalización de los contenidos, gran parte de lo que está en este vocabulario, que arrancó en este 23 y es un trabajo en progreso. Es la digitalización del contenido de la lengua PAIN en forma multimodal, audio, video, escrito, y también todo el léxico que se puede ver en el vocabulario, el Painta Huitera Guaraní con el guaraní paraguayo y también su correspondiente traducción al castellano. Este trabajo fue un lanzamiento de la plataforma web de los archivos con contenidos de la lengua, con acceso totalmente libre y gratuito para los hablantes de la lengua Painta Huitera, ya sean docentes, padres de familia que quieran estudiar la lengua con sus hijos en los hogares. Entonces es de libre acceso, se puede hacer desde bajar un app al celular o Android o también a cualquier monitor computador. Hay una parte en desarrollo que está ahora mismo, que es el desarrollo de un app didáctico de la lengua PAIN,
falta una última etapa, que son las grabaciones en audio, y ya estaría listo para subirse a la plataforma que mencioné anteriormente, que estará también disponible para bajar como un app didáctico a celulares, tanto para los niños y jóvenes painta hablantes, tanto para como herramienta didáctica para los docentes indígenas y no indígenas en las zonas educativas painta. Las notas concluyentes sobre este trabajo con esta lengua es que las opciones a manera de reflexión, ¿no? Las opciones de materiales impresos es bastante limitante en su alcance, y eso no asegura que en las condiciones subtropicales que nos encontramos en Paraguay tendrán una larga duración dentro de las comunidades de los nativos hablantes. Entonces, ante este hecho anteriormente mencionado, fue una respuesta a ese desafío la digitalización multimedia de las mismas, abriendo una brecha que implica bajos costos para los hablantes de estas lenguas, accesibilidad más ampliamente distribuible que los registros escritos posibilitan, y también una alternativa de registro multimodal demasiado útil en procesos de la adquisición de la lengua materna o en contextos educativos como herramienta para los que enseñen o estén aprendiendo la lengua. El siguiente es ya el caso de otro trabajo también que iniciamos el año pasado, en el año 22, y sigue en progreso, y estamos esperando que siga adelante. Vamos a ver este fin de agosto. Pero está Agustina Mereles, ella es lideresa y docente hablante Macá de Itapazo. Entonces le voy a dar la plataforma para que ella pueda hablar un poquito, y también la profe Mirta apoyar para que puedan hablar sobre este trabajo de investigación. Bueno, así como dijo Celeste, este trabajo que por supuesto ella lidera, ¿verdad?, de investigación participativa para el diagnóstico de materiales didácticos interculturales de los pueblos indígenas del departamento de Itapúa, que se viene realizando desde el 2022. Tuvimos un seminario virtual donde algunos resultados ya preliminares se compartieron, y bueno, si está Agustina por ahí presente, podemos hablar un poquito del caso de la lengua Macá. La mayoría a lo mejor conoce que la comunidad Macá, especialmente la que tenemos aquí cercana, es un grupo que se desprende del grupo que está normalmente en Mariano Roque Alonso, en Asunción, y bueno, en Encarnación tenemos aquí cerca de la Universidad Nacional de Itapúa, así que estamos cerca estamos en la zona de influencia. ¿Estás, Agustina? Sí, buenas noches todos los participantes. Saludo especial a la profe Mirta y a profe Celeste. Gracias a ellas estoy siguiendo mi estudio de mi lengua, la enseñanza de mi idioma Macá con los niños, con los jóvenes. Esto es lo que más queremos aprender. Bueno, soy Agustina Mereles, pero mi idioma Macá en mi nombre es Kemheviki. Y soy de acá, de Itapúa, Encarnación, y sé que hay Macá en Ciudad del Este, en Falcón, en Asunción Central, Mariano Roque Alonso, y acá en Encarnación, Comunidad Macá Itapúa, estamos como 13 familias. Y estamos bien con los jóvenes, los niños, están luchando con su estudio, como a mí, porque a ellos les interesa mucho aprender nuestro idioma Macá. Y esto, gracias a Cele y a profe Mirta, estoy participando en estas reuniones. Gracias a ellas, mi nombre, ellas siempre ponen en virtuales. Y le agradezco mucho a los profes.
Sí, profe. Bueno, ahí podemos entonces cerrar un poquito esta parte. Ahí voy a cerrar mi micrófono. Bueno, el estado de materiales en la lengua macá, entonces lo vienen trabajando con la dirección de Celeste Escobar en la comunidad de Itapazo, con el acompañamiento técnico también, el apoyo más en la gestión del Departamento de Lenguas, con todo lo que se puede hacer para divulgar, para apoyar este trabajo de investigación. Y esperamos que en el periodo 2022-23 se puedan dar también con la producción de los materiales didácticos, se pueda dar el curso de lengua macá, que ya lo habíamos propuesto el año pasado, pero para que podamos traerlo a la universidad también hace falta la elaboración de los materiales didácticos que se puedan adaptar para la enseñanza a las personas que no son de la lengua, ¿verdad? Entonces va a ser una propuesta de lengua indígena macá en la universidad para los no hablantes de la lengua que tenemos esa oportunidad tan cercana de aprender. Y entonces a partir de los resultados que se van dando, se espera también continuar con la documentación de esta lengua local para posterior creación de más materiales didácticos que puedan utilizarse en la comunidad y también en las clases para que esta lengua se difunda. ¿Seguimos? Sí, seguimos ahora el trabajo de Yanina Ramírez, es hablante de la lengua mbugá. Ella es estudiante de la Universidad Nacional de Itapúa. Por motivos laborales no puede estar aquí presente, pero una presentación breve de describir qué trabajo investigativo ella está avanzando, desarrollando su lengua materna, y me toca coordinar y dirigir con ella este trabajo de investigación. Este trabajo empezó el año pasado, en el año 22, está todavía desarrollándose. La idea es que el año que viene pueda culminarse, y el título es El proceso de la educación mbugá en su lengua materna en la comunidad Pindó de Itapúa. Las lenguas de estudio son el mbugá de la familia tupí-guaraní y el castellano. Los sujetos del estudio de Yanina son entra el director de la escuela, de su comunidad, docentes indígenas y no indígenas y estudiantes de la primaria, mbugá hablantes. Los objetivos del estudio que está desarrollando ella son identificar los factores que facilitan y los que obstaculizan la enseñanza de la lengua materna en contexto aula, reconocer los recursos pedagógicos utilizados y su alcance para la enseñanza de la lengua mbugá, y describir la percepción de los estudiantes hablantes nativos del mbugá del contexto de su lengua materna en aula. Ella espera que los resultados, el aporte que haga este estudio investigativo que ella está trabajando, puedan ser tomados en cuenta a la hora de se evalúe el currículum educativo del pueblo mbugá desde el ámbito de la lengua materna mbugá. Entonces, es un aporte importantísimo. El pueblo mbugá representa en el Paraguay uno de los guaraníes con más hablantes, 20.546. Está distribuido en más de 7 departamentos y, bueno, es la zona de Itapúa donde se está centrando este trabajo. El año pasado yo inicié, y justamente por medio de ese trabajo que estaban describiendo desde el Macá, Mirta y Agustina, yo inicié esta línea con el mbugá de Itapúa. Y me pone muy contenta que esa línea ahora se vaya desarrollando con hablantes nativos de esa lengua en la zona de Itapúa, desde otras comunidades que aportan y complementan a ese diagnóstico inicial que hemos dado en ese trabajo investigativo de la UNI. Y este tipo de trabajo con los hablantes hace que se complemente, se pueda cotejar y se puedan corroborar que los resultados de esa investigación
si van por la misma línea o se contradice o se aporta a robustecer esos resultados. Por último, en el año 22 y en el presente también la profe Mirta se fue un poco rápido. ¿Puede pasar atrás otra vez, Mirta, un slide, por favor, para presentar el último trabajo investigativo? Si bien son no hablantes de estas lenguas indígenas, lo importante es que el año pasado y termina este año, 2 estudiantes, Nancy Casco y Cintia Abogado, el título de su investigación es Enseñanza de las lenguas oficiales e indígenas en 2 escuelas públicas del departamento de Itapúa. Sus lenguas de estudio son el budá de la familia tupí-guaraní, el macá de la familia mataguaya, el guaraní paraguayo, que es también tupí-guaraní, y el castellano. Sus sujetos de estudio son los directores de las escuelas, los docentes y los líderes. El objetivo de su trabajo investigativo en desarrollo es describir la situación de la enseñanza de las lenguas oficiales vis a vis las indígenas en 2 escuelas de Cambaú, Budá e Itapazo, Macá. Reconocer los recursos pedagógicos utilizados y su alcance para la enseñanza de las lenguas y describir la percepción de los actores involucrados en esta investigación. El siguiente slide, para terminar. Este estudio está más avanzado que el de Yanina, pero hasta ahora los resultados preliminares son que ambas escuelas de ambas lenguas indígenas, comunidades indígenas, tanto Budá y Macá, implementan la educación bilingüe, pero los docentes y sobre todo solicitan más capacitación en la lengua materna y en las lenguas oficiales. También se encontró que se requieren más materiales didácticos en las 3 lenguas, la lengua materna, ya sea Budá o Macá, guaraní paraguayo y castellano. Y los docentes también utilizan ambas lenguas oficiales para la comunicación y en las aulas se incluyen rincones de lecturas con estas lenguas oficiales. Y en la escuela Macá existe un espacio aula donde está presente el abecedario de la lengua indígena. Y bueno, hasta acá lo que se ha desarrollado con estos trabajos investigativos y dejo a la profe Mirta para que haga las conclusiones. Buenísimo. Ahí vamos entonces con las conclusiones de esto. Vieron que se hizo un recorrido también del todo el trabajo, de varios trabajos dentro de la línea y del grupo que se está formando para continuar con el trabajo. Y bueno, aquí se expusieron entonces las labores investigativas colaborativas, sobre todo con las lenguas indígenas del Paraguay, llevadas a cabo dentro de la UNI y en el marco de diversos proyectos que fueron teniendo apoyo o no, y como ven también se insertan trabajos finales de grado o en este caso lo que estuvo presentando también Celeste, para visibilizar los esfuerzos realizados por los actores involucrados, en este caso docentes investigadores, estudiantes indígenas, no indígenas de grado y miembros de comunidades indígenas de Itapúa, entre otros. Lo que viene desarrollándose en estos trabajos sirve como base para la conformación de un acervo que contribuya tanto al estudio como a la riqueza patrimonial de las lenguas indígenas del Paraguay desde una institución de educación superior pública, que es en este caso la Universidad Nacional de Itapúa. Y los hablantes de las lenguas indígenas en estos proyectos investigativos adquieren herramientas en la documentación y estudio de sus lenguas en el proceso. Los trabajos son publicados y presentados en coautoría. Ahí mencionaba especialmente Agustina, que ella participó en varias presentaciones, especialmente durante el mes de entre julio y agosto, en varios congresos, incluso se estuvo presentando en el Congreso Internacional de Lingüística Aplicada que se realizó de manera virtual, pero en Francia, y entonces ahí estuvieron presentando también los resultados y los avances de los trabajos, ¿verdad? Y también el acceso a los productos que están resultando de estos trabajos son de consulta y acceso libre, como lo mencionaba Celeste, para los hablantes de estas comunidades y en forma escrita y multimedia. Entonces, este es un poco el apoyo y el avance de este grupo que junto al
los otros compañeros que también hoy estuvieron presentando desde sus comunidades, desde sus ámbitos de trabajo. Solamente quiero agregar algo último en Sí, factor por favor, por tiempo. favor. Bueno, acá presentamos 4 proyectos investigativos realizados desde el 2019, algunos ya en conclusión y otros ya todavía en desarrollo, en proceso. Estamos hablando de 3 lenguas indígenas, el Pain, Tawitera Guaraní, el Mbudá y el Macá, y estamos cubriendo 2 familias lingüísticas, que sería el Tupí Guaraní con 2 lenguas y el Mataguaya con el Macá. Entonces, eso estamos presentándoles para que vean en qué estamos todo el tiempo cuando decimos que traemos a Agustina, viene Janina, se va Cintia a campo, y creo que estos antecedentes son muy importantes también para otros docentes que están en la institución, así como otros estudiantes o hablantes de la lengua que son estudiantes, para que sepan que ya hay una línea desarrollada, hay un respaldo y hay un acompañamiento si quieren enfocarse en lo que es lenguas indígenas dentro de la institución. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Celeste. Y bueno, nos excedimos un poco, bastante, en el tiempo que teníamos previsto, pero pensamos que era eso oportuno y que, bueno, también tenerles a los compañeros de lejos, los que se fueron conectando desde otros lugares. Y bueno, con las disculpas del caso, todos dimos también los contactos para posteriores encuentros. Vamos a continuar también con la divulgación de estos trabajos. Sepan que esto va a quedar en el espacio de YouTube de la Facultad de Humanidades para que podamos replicarlo, para que los profesores también puedan usar como herramienta de consulta y que puedan utilizar para seguir aprendiendo, ¿verdad?, sobre la situación de la documentación de las lenguas indígenas en este pantallazo que se hizo hoy desde lo que se hace en Paraguay, en México, en Brasil, y que bueno, es un grupo que se está uniendo para poder trabajar en conjunto y en apoyo. Bien, y entonces vamos a seguir mañana de día, desde las 8:15, desde las 8:30 hasta las 15. Tenemos el tercer seminario de la Cátedra Guaraní de la AUGM. La AUGM es la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que nuclea a más de 40 universidades del Cono Sur, digamos, y todas en torno a la lengua guaraní y a lo que hacen en cada universidad por la promoción y difusión de la lengua. Por eso vieron que en las jornadas no teníamos casi trabajos relacionados con lengua guaraní, precisamente porque se enfocan mañana en ese seminario, y esperamos que todos puedan participar. Se va a transmitir por el canal de YouTube de la AUGM, tercer seminario de la Cátedra Guaraní, y para los que quieren participar presencialmente en la sala del Consejo Superior Universitario, desde las 8:30, reitero, hasta las 15. Hay 3 paneles de conversatorio, que va a ser la modalidad en este caso. Se va a conversar sobre qué hacemos y a dónde vamos con la lengua guaraní en el ámbito de la formación de docentes y la formación y difusión de la lengua a través de la docencia, en la extensión, en la investigación, y vamos a tener a las 11 especialmente una presentación de una experiencia que se realizó con los guías turísticos de las misiones jesuíticas de Jesús, Trinidad y San Cosme, de la mano de un equipo que, bueno, nos gustó la experiencia, y bueno, digamos que conseguimos invitar a la doctora Capucine Guadán, que se va a conectar desde Francia, a el grupo colectivo de los guías turísticos que participaron de unos talleres para fortalecer también su preparación y para divulgar la lengua guaraní a través de ellos. Así que les esperamos. Van a circular en los grupos las conexiones para eso,
la inscripción y por supuesto directamente en el canal de YouTube de UGM Mañana. Así que les agradecemos muchísimo a todos los compañeros que se estuvieron conectando y que estuvieron aquí con nosotros, a Analía, a Oscar López, al grupo de Celeste desde el norte, a Andrei que nos envió el video. Y bueno, con algún comentario que alguien que levantó la mano quiera hacer, y ya vamos cerrando nuestra jornada de hoy. Sí, adelante. ¿Alguien que levantó la mano parece? ¿No? Bueno, entonces un agradecimiento especial y quizás si encendemos todas nuestras cámaras y nos tomamos una fotito, aunque eso queda en el canal de YouTube, pero siempre si tenemos esa captura, digamos, nos permite acercarnos un poquito más. Gracias, Analía, gracias, Oscar, gracias, Celeste, gracias a los que se estuvieron conectando en este espacio. Nos vemos entonces. YHPV. YHPV. Gracias, profe. Chao, chao.